buenos días. Querida teleaudiencia de TLV1, el programa que preparé para entregarles en el día de hoy se titula, como ustedes han podido observar ya en la presentación, se titula, a saber, la guerra en Irán, que es lo que se nos ha impuesto en los últimos días como enorme tema, como cronológicamente urgente tema. Digo, la relación que hay entre la guerra en Irán, las reformas, entre ellas la que nos toca de cerca, la reforma laboral, y lo último, como episodio final de todo este gran proceso, la llamada Pax Silica, la paz del silicón. La paz del silicón. Veremos qué tiene que ver todo esto, si hay una relación intrasistémica en estos conceptos o si no la hay, y de todos ellos respecto de este gran tema de fondo que es el de la cuarta revolución industrial. Antes de entrar en la cuestión de fondo, quisiera hacer algunas observaciones preliminares. Me he tomado, y como siempre lo hago, el trabajo de leer las observaciones que ustedes me ofrecen, me dejan al pie de cada uno de estos programas. En general, ellas siempre aportan algo, algún aspecto que yo dije, que omití, en fin, o que se desprende de lo que decimos. En general se trata de eso. Pero hay una de ellas que me llama profundamente la atención. Alguien se pregunta, uno de los televidentes, si tratando de ser claro en la exposición, es posible esperar la comprensión de todos los que miran estos programas, de los que asisten con atención a estos programas. Y ahí realmente debo decir que hablo y impongo aquí para mí mismo la intención más bien platónica de hablar para muchos, pero para pocos. Esto parece un contrasentido. Es inevitable que estos canales tengan una amplia difusión, tengan un amplio público, pero también es inevitable reconocer que las dificultades que conllevan estos temas hacen que muchos se conviertan en los pocos que pueden entender todas estas cuestiones, especialmente en su vinculación intrasistémica. No se trata de una selección, de una comprensión elitista, sino de algo que es absolutamente natural. Debo confesar que yo mismo, cuando me enfrento con estos temas, con la realidad, siento por momentos esa sensación de verme superado por esta complejidad de temas y eso se debe, lo he dicho en otras oportunidades, a que estos conceptos, estas estrategias, estos cursos de acción que lleva adelante el globalismo no son obra propiamente o solamente humana, sino que son obras de una mente superior, de una inteligencia pura como es el demonio, junto con sus ministros que tienen forma humana y a veces hasta aspecto humano, pero ya casi como que son demonios. Por ese motivo, entonces, es que hablamos para muchos y para pocos. Ya entrando en la cuestión de fondo, antes de comenzar, quisiera mostrarles a ustedes, como hago habitualmente, el mapa de mi exposición. En esta primera parte trataré de recapitular los conceptos necesarios. Ya han sido desarrollados antes, pero son ahora necesarios, algunos de ellos, para que se comprenda mejor en la segunda parte la respuesta a las preguntas, a tres preguntas esenciales. ¿Hay, entonces, una relación entre la guerra en Irán como fenómeno bélico, político y bélico con la cuarta revolución industrial? En segundo lugar, para la segunda parte, reitero, ¿hay una relación entre la reforma laboral, las reformas laborales que se registran no apenas en la Argentina, sino en otros estados, con el proceso de la cuarta revolución industrial? Y la última, ¿qué cosa es, qué debemos entender por esta Pax Silica a la que hice referencia y que tiene como epicentro el Silicon Valley? En la primera parte, entonces, ahora, pretendo recapitular conceptos que servirán para responder esas tres preguntas. A ver, ¿qué cosa era esta cuarta revolución industrial? No me voy a referir a la definición
clásica que ofrecí en otras oportunidades, a saber, la tentativa de reducir la vida planetaria a los sistemas cibernéticos. O sea, la vida planetaria es la vida humana, la vida vegetal y la vida animal bajo el dominio, bajo el control de un Excel, digamos, desde los sistemas cibernéticos. Simplemente quisiera recapitular hoy con ustedes, a saber, que la globalización tiene una forma específica. Ese proceso de globalización, porque es un proceso, hoy adquiere la forma específica de lo que llamamos cuarta revolución industrial, con estas características, con esta definición que di y que desarrollé en programas anteriores, en los años anteriores incluso. Este proceso de globalización tiene una finalidad inmediata, es instaurar un nuevo orden mundial. Mucho se habló y se habla de este nuevo orden mundial, pero poco se ha reparado en sus características concretas, en su descripción específica. Y eso es lo que pretendo hacer, día a día, programa tras programa. Este nuevo orden mundial equivale, sin más, a lo que llamamos el Estado Único Mundial. Esa es la forma tangible del nuevo orden mundial. Digamos entonces que se trata del establecimiento de un nuevo orden político mundial que tiene una fuerte connotación teológica, que expresa, que muestra una intención mesiánica. Todo esto será objeto de desarrollo, especialmente en la segunda parte, como ustedes irán viendo. Por tanto, cabe señalar ahora que los caminos, que los métodos, las estrategias que utiliza esta cuarta revolución industrial, como lo dije en ocasiones anteriores, también se desarrolla a través de los llamados disruptores. El nombre, disruptor, hace referencia a una raíz latina del verbo dirumpo, que quiere decir cortar. Es algo así como ya en la definición que adoptan los mentores de esta cuarta revolución industrial, de algo así como, reitero, una ruptura de la lógica del acontecimiento histórico-político. Y cuando hablo de ruptura de la lógica de un devenir histórico-político, estoy también haciendo referencia a la provocación de esas rupturas, al control, a la dominación del acontecimiento político para que nos ofrezca un determinado resultado. Prevalece aquí aquella polémica que hemos mencionado entre el modelo metafísico aristotélico, en el cual el hecho histórico está configurado por la libertad humana de personas humanas que se expresan a través de fines que persiguen y fines que están inscritos en su naturaleza, donde el actor principal, ahora en clave cristiana, es Dios mismo con sus causas segundas y que, digo, Dios mismo creador, imponiendo, sellando nuestra naturaleza con una finalidad teleológica, la procuración, la búsqueda del bien, digamos de esa forma, iluminando la libertad, puede permitirnos armar, estructurar la trama histórica con una dimensión sobrenatural. Esta es la visión positiva de la cuestión, pero aquí de lo que se trata es de otra cosa completamente distinta. Cuando hablo de disruptor, estoy mencionando el concepto de control, el concepto de dominio, que ya no es aristotélico, sino que es propiamente atomista, vale decir, tiene su origen en Demócrito y, como muchas veces dijimos, en Epicuro. Se trata ahora de la dominación del acontecer natural, del fenómeno natural. Ya este es un viejo tema de la filosofía antigua, la dominación del fenómeno natural, cómo hacer para que con medios técnicos podamos evitar, por ejemplo, un tsunami, un terremoto. La dominación también del hecho político y moral, de la libertad humana. Y también de esto hemos hablado porque tenía enorme importancia
para comprender el guión que vincula todos los proyectos filosóficos, políticos modernos que desembocan ahora en este proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Dominación versus política del bien común. Aquí cambia el paradigma de la política. Ya no hablamos de una política del bien común, sino de una política cuyo tema central, cuyo fundamento es el concepto de poder y más concretamente de dominio, en términos ya latinos, para ser más concretos. Digo, ¿cuáles son estos disruptores? Y ya los van a ver ustedes, y los van a ver en su devenir, porque todos estos disruptores, si bien recorren distintos caminos, se desarrollan en forma simultánea. No es que uno da lugar al otro, sino que todos se relacionan entre ellos, pero actúan, operan en forma simultánea. Vamos a nombrarlos brevemente. El disruptor económico. ¿Qué mejor que este, que nos toca en la inmediatez para que ustedes lo puedan comprobar, no escuchando lo que yo digo, sino mirando a la realidad? Mis palabras no tendrían sentido si no estuviesen fundadas en los hechos reales. Lo único que trato de agregar aquí es una modesta reflexión filosófica sobre el hecho real. Esto no es más ni menos que la forma mentis aristotélica y tomista que ofrece primacía a la presencia del ser, a la presencia del acontecer, del hecho concreto, a la lectura metafísica del ser. Veamos entonces, el disruptor económico se caracteriza básicamente por estas notas. La primera de ellas, las reformas financieras. Las reformas financieras, las reestructuraciones financieras, producidas, provocadas por el hecho político-militar de las guerras, que producen el colapso financiero y obligan, como dije cuando hablé del disruptor, a una solución que se llama muy genéricamente gran reinicio. Este gran reinicio es el modo, la primera fase de ese movimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Ese movimiento de la Cuarta Revolución Industrial también trae como consecuencia una reforma monetaria que implica la cancelación del dinero en efectivo por un dinero intangible que es el dinero virtual y que nos entrega literalmente en las manos de un control digital absoluto del patrimonio personal, como también a la liquidación de nuestra libertad de determinación, de nuestra soberanía personal en cuanto dueños y señores del obrar moral y político. También este disruptor económico nos ofrece la característica, y ya lo habrán visto ustedes, cuando irrumpió el COVID-19, la cancelación del concepto de propiedad privada, justificada a partir del hecho, según arguyen los mentores, insisto, protagonistas en primera línea de la Cuarta Revolución Industrial, a saber, que quienes acopian mayores posesiones son los que consumen y dañan inescrupulosamente el medio ambiente, que da como resultado esas crisis financieras, esas crisis patrimoniales y la carencia de soluciones a un problema que supuestamente es de origen sanitario. Se trata entonces de aquella cancelación de la propiedad privada para, mediante ese movimiento del gran reinicio, repartir de vuelta y ofrecer a cada uno una propiedad, entre comillas, que responda ya no a la justicia distributiva, sino a la justicia de igualación numérica, podríamos decir conmutativa, a todos y cada uno en la misma medida. No habrá pobres ni ricos, sino que habrá una homogeneización de los méritos y una adjudicación de propiedades también intangibles, en donde no se poseerá nada, pero serán felices todos los que nada poseen, aquellos que hayan mutilado su personalidad porque se les ha coartado el derecho natural y legítimo de la posesión. De esto iremos a hablar cuando me refiera a la reforma laboral, que lo dice expresamente.
antes de esto, antes de pasar al segundo disruptor, quisiera completar este concepto de, cuando hablé del disruptor económico, dije que se trata de un movimiento, este gran reseteo, que conduce no apenas al disruptor económico, sino a todos los otros, un movimiento que en su primera fase se llama gran reseteo. Pero observen ustedes que aquí se juegan dos paradigmas, ya no hablo solamente de la cuarta revolución industrial, sino que hago una retrospectiva histórica. Se juegan y se ponen en juego dos paradigmas dentro de los cuales nosotros mismos tendremos que optar. La cuarta revolución industrial se caracteriza por un modelo circular e inmanente que reconoce como alfa y omega la máquina, la computadora. Este es el criterio que rige también la reforma laboral, o llamada también modernización laboral. Es una circularidad inmanente, en cuanto que el otro, el precedente, el que se pretende reemplazar, es el de una circularidad trascendente, que reconoce como alfa y omega a Dios creador a través de las causas segundas y del orden, como dije, de la naturaleza. O sea, que la controversia entre derecho natural y derecho positivo es leída ahora en este modelo mío de las circularidades desde un punto de vista tan teológico como posteriormente metafísico. Lo que hay aquí en juego es la confrontación entre dos conceptos griegos de enorme significación, que ponen en entredicho, que cancelan o que potencian la libertad de la persona humana. En el caso de la circularidad trascendente, el verbo griego no podía ser más apropiado. Paradidomi es ese hecho de acercarme al otro para transmitirle algo que yo he recibido a modo de acompañamiento, de ayuda espiritual en todo sentido. Está cerca, es vecino del concepto del paráclito, vale decir, el Espíritu Santo que actúa, que está con nosotros para guiarnos mejor en este camino de redención que es la vida moral y política, y donde se inscribe el trabajo humano también. El otro modelo, el de la circularidad negativa, desde que, como voy a hablar más claramente ya en la segunda parte y en el final de esta, si puedo y el tiempo me lo permite, propone no el modelo del paradidomi, sino del duleia, o sea, de la esclavitud. Y esto lo dije en el programa anterior. ¿Por qué? Porque parte de la reducción del hombre a puro instinto y lo conecta, lo pone bajo el dominio, vuelvo sobre la política del dominio, sobre el nuevo concepto de diplomacia informática, lo pone al servicio de los algoritmos y de los sistemas cibernéticos. Hecha esta aclaración, para que se entienda bien qué significa esto del gran reseteo, es un movimiento que comienza pero con una horizontalidad, una inmanencia, que lo inscribe en esta circularidad de la cuarta revolución industrial. Espero ser claro en esto, a pesar de que ya lo he dicho en otras oportunidades. Vamos ahora al segundo disruptor. Es un disruptor ya de carácter sanitario, íntimamente vinculado con este disruptor económico. El disruptor sanitario reconoce ante todo la presencia siempre amenazante de lo que se llama el cisne negro. ¿Qué es esta teoría, esta doctrina del cisne negro? La posible aparición de algo inesperado. Vean ustedes la lógica de lo imprevisible y que trae tanta angustia y preocupación y que conlleva esa actitud de subordinación, de sumisión ciega que anula el discernimiento, y es el miedo, el temor, pánico de que el cisne negro se haga presente. La gripe del mono, la gripe del camello, no sé si recuerdan cuando terminó el último mundial, la gripe del camello. Ya había terminado el mundial y ya había quienes se habían afectado acerca de un camello, y entonces el peligro, el temor de quedar encerrados de vuelta, etcétera. Esto del cisne negro sirvió para cualificar aquella aparición de un cierto virus que surgió de la unión entre una serpiente y un murciélago. Recuerdo con mis alumnos
Uno se reía porque jamás se vi en mi vida una serpiente cortejando a un murciélago o un murciélago fecundando a una serpiente. Jamás en mi vida vi una cosa igual. Sin embargo, este guión se vendió y se compró a gran escala planetaria. Posiblemente haya operado allí el miedo, la sinrazón. Esto es un tema abierto. La aparición, digo, del cisne negro. El miedo como conducta patológica. Otra consideración que caracteriza la disrupción sanitaria es la solución al miedo producido por estos cisnes negros, por la enfermedad, principalmente la enfermedad que afecta las vías respiratorias, porque todas parece ser que apuntan a lo mismo. Es el llamado bioterrorismo. En la expresión de Bill Gates, el bioterrorismo hace referencia a unos pícaros, entre ellos él mismo, esto es autorreferencial, hay que entenderlo entre líneas, que dejaron escapar este virus desde un cierto lugar en la Tierra, a saber, desde China, desde Wuhan, de vaya a saber dónde. Pero hay algo que yo por mi parte sí agrego para ensanchar el concepto de bioterrorismo, que es, a saber, en primer lugar, la diseminación del miedo y en segundo lugar, como consecuencia de ello, la promoción de las Big Pharma que ofrecen fármacos no menos terroristas para agravar la situación que produjeron en apariencia los cisnes negros. Después de esto, otra característica que viene inmediatamente como un eslabón de la misma cadena es las llamadas intervenciones genéticas y qué tanta importancia van a tener a los fines de la reforma laboral. La intervención del ADN de la persona humana para lograr, siguiendo este nuevo orden mundial, este globalismo de la cuarta revolución industrial, un principio que no deja de ser aristotélico. Vamos a modificar la persona humana para que dé como resultado un androide manejable desde las computadoras. Y eso es lo que se logra mediante la inserción de tecnología, de chips. Vayan ustedes, por favor, anotando y tratando de retener, porque esto va a ser especialmente importante cuando al final, en la conclusión, yo trate de ofrecerles, reconstruir brevemente el concepto nuevo de paz psíquica. Por el otro lado, otro tipo de ingeniería que afecta la salud psíquica y física de la persona humana, y es la llamada ingeniería climática o geoingeniería, tan vieja como las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto es algo conocido ya. Yo recuerdo cuando éramos muy chicos que se decía, hoy ya no es así lamentablemente, que aquellas personas con problemas respiratorios debían viajar, por ejemplo, a las sierras de Córdoba para respirar el aire puro. Hoy ya no hay aire puro prácticamente en ninguna parte, porque toda la esfera cosmológica está pretendidamente dominada por la inserción de sistemas cibernéticos que pretenden, como digo, siguiendo la lógica de la cuarta revolución industrial, dominar incluso el clima a discreción, con fines inconfesables. Se habla de una finalidad económica, pero ustedes ven los desastres que se han producido en Bahía Blanca, en distintos lugares en el sur de Brasil, etc. Han terminado todos con la imposición del modelo urbanístico propio de este globalismo de la esclavitud que se llaman ciudades de 15 minutos y que se pueden equiparar, como hice en su momento, con el modelo comunitarista, inmanentista de los kibbutz del pueblo judío. Otra de las características de esta disrupción sanitaria, en primer lugar citamos los cisnes negros, el bioterrorismo, la ingeniería genética y por último, esta última característica, la ingeniería geográfica, la producción y también geológica porque producen sin ningún tipo de dificultad, con tecnología de última generación, hasta un terremoto. Ya lo han visto ustedes a través de la antena 5G que va con esos barquitos que anduvieron cerca de Bahía Blanca y sabe Dios qué efecto produjeron.
Vamos al tercer disruptor, al disruptor político. Esto de la disrupción política tiene, entre paréntesis, una alianza, una ejecución a través de un disruptor al que podríamos caracterizar como disruptor militar. Reservo la descripción de este disruptor militar que opera dentro del disruptor político para la segunda parte, cuando me toque hablar de la guerra en Irán. Esta disrupción política tiene como característica, en primer lugar, la imposición de un concepto de guerra justa. Y la guerra justa es la que lleva adelante Estados Unidos para imponer una política de sumisión de todos los estados nacionales del planeta a los que considera estados fallidos en la esclavitud del Estado mundial único. Hay aquí una misión mesiánica, pero esto lo ha dicho expresamente el presidente Donald Trump. Luego ampliaré y matizaré un poco más esta cuestión. En segundo lugar, la aparición de alianzas. Y estas alianzas pueden ser, reitero, militares, como por ejemplo el caso de la conformación de este escudo de las Américas, sobre pretexto de combatir el narcotráfico en cualquier lugar de nuestro continente. El escudo de las Américas es la legitimación de la configuración de unas Fuerzas Armadas y de Seguridad globales a servicio del Estado único para entrometerse y liquidar la soberanía de los Estados nacionales. Porque la primera característica implica la sustitución, la liquidación, la caducidad del Estado nacional en favor del Estado único. También de esto hablé muchas veces. Alianzas también de tipo no apenas militar, como el caso del Escudo de las Américas, sino alianzas diplomáticas, como por ejemplo el caso de las unidades de bloques, la constitución de bloques, el mercado latinoamericano con la Unión Europea. Estados Unidos no es ajeno a todo esto, precisamente porque allí mismo todo esto quedó subordinado en Davos 2026, enero 2026, al control del Consejo de la Paz Mundial fundado por Donald Trump, cuyos primeros socios no pudo ser otro que el presidente Javier Milei. Esto en cuanto al disruptor político. Hay, por último, un disruptor jurídico. ¿Qué es esto de la disrupción jurídica? En primer lugar, la aparición y el relieve que ha tomado, que adquirió el derecho penal internacional. Claro, el derecho penal internacional abrió una conexión con la ética. Yo recuerdo cuando era profesor de esta disciplina, hace ya varios años, me preguntaba por qué tanta importancia esto. Y claro, en aquel tiempo, post-atentado del 11 de septiembre, el problema de la irrupción del Islam con sus costumbres morales abría la gran problemática de la penalización de hechos ocurridos a título de una religión, de una cierta teocracia, pero que tenía lugar ya no en un Estado nacional concreto, sino que traspasando las fronteras del Estado-nación podía ocurrir en cualquier parte del mundo. A este derecho penal internacional se le une el derecho también internacional, pero ambiental. Recuerden ustedes que la esfera completa del cosmos es el criterio de legitimidad de la vida completa para la forma mentis de la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces es muy pertinente en esa forma mentis postular un derecho ambiental, el derecho del ambiente por sobre todas las cosas, e incluso elevarlo a la categoría de derecho penal, porque quien atenta contra el medio ambiente también atenta contra un bien público. Vean ustedes que yo podría llegar así al extremo de penalizar al que respira demasiado, por ejemplo, para darles una idea burda siquiera, pero que no es ajena a todas estas cosas que, como digo, no son humanas, sino que son medio humanas y medio diabólicas, ¿no? Lo estamos viendo cada día. La aparición, en segundo lugar, de un nuevo contrato ecológico, que se desprende de lo primero que acabo de decir. Un nuevo contrato ecológico
que contiene una norma moral regulatoria, a saber, la moral no emerge del orden natural, que a su vez depende del modelo aristotélico de la materia y de la forma, de la potencia y del acto, sino que emerge de un consenso plasmado y sellado por el más fuerte en el contrato verde. Ya verán ustedes, y tal vez lo pueden advertir sin que yo diga nada, ¿por qué hablo del derecho del más fuerte? ¿Por qué allí el Leviatán escribe su voluntad y a los demás no les queda otra alternativa que amoldar su vida y su comportamiento moral y político a esa pauta de legitimación? El contrato ecológico que lo regula todo. Todo aquello, hasta el derecho de propiedad, hasta el derecho a poseer dinero, hasta el derecho de desplazarse en un vehículo, por eso la transición energética debe estar conforme a tenor de las exigencias de este contrato ecológico. Los autos eléctricos, cuya promoción leen ustedes cada sábado en los diarios, adquieren aquí una importancia de primer orden. Y lo pueden observar el próximo fin de semana cuando vean el aterrizaje de empresas chinas especialmente que ofrecen estos productos. Ya en la Fórmula 1 hay autos híbridos, mitad eléctricos y mitad combustibles. Un personaje, escuchaba el otro día, que viene del ámbito deportivo, especialmente de mi época de juventud, Carlos Morete, decía, pero con esto que han inventado han destruido la Fórmula 1. Y la verdad es que este señor, que no tiene demasiada perspectiva política, ha dicho algo pertinente y acertado a este respecto, pero se verá todavía muchas más contradicciones. Luego, en el campo de este disruptor jurídico, podemos también destacar la aparición de un nuevo concepto del derecho natural. El derecho natural que se justamente vivifica con una nueva concepción del ethos. Y sobre esto habré de detenerme también en la segunda parte. Un nuevo concepto de derecho natural. El derecho natural que desde el plano de la disrupción política anima a Estados Unidos e Israel especialmente, por ejemplo, a justificar la guerra para liquidar no apenas la teocracia islámica, sino todo régimen político fundado en un Dios trascendente, mucho más que en un Dios inmanente. Esta guerra contra la teocracia es una guerra contra las teocracias. También aquí queda comprometida la posibilidad a futuro de combatir un Estado auténticamente católico, como fue, por ejemplo, el de García Moreno en Ecuador, mártir muerto en Ecuador a manos de la masonería. Creo que conocen todos ustedes la historia que relata el padre Barte en su maravilloso libro sobre la vida y martirio de Gabriel García Moreno. Estos disruptores que nombré, el disruptor económico, el disruptor sanitario, el político y el jurídico, a su vez reciben su significación desde el momento en que están subordinados a dos síntesis, a dos disruptores que están por encima de ellos. El disruptor moral, por un lado, y el disruptor espiritual, por el otro. Yo les propongo ahora, antes de ocuparme de estos dos disruptores, el moral y el espiritual, una pequeña pausa a los efectos, como siempre, de ofrecer la posibilidad de una cierta reflexión, alguna anotación en un borrador para poder comprender mejor lo que estamos tratando. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Veamos entonces cómo la subordinación a la disrupción, a la nueva moral y a la nueva espiritualidad, de alguna manera no que desfigura, sino que potencia el sentido negativo y destructivo de cada uno de los disruptores que nombré al final de la primera parte. El disruptor moral inaugura, como dije, una moralidad nueva, una nueva ética, la ética que caracteriza ese movimiento libertario, no autóctono propio de la Argentina, sino fundado en la forma mentis de dos intelectuales judíos como son Murray Rothbard y Leo Strauss. Al primero me referí en otras oportunidades y también creo que lo hice en una a Murray Rothbard. Ambos tuvieron enorme influencia sobre la llamada Realpolitik, la política esta de la guerra justa de dominación planetaria, movida por esa misión, por esa comprensión mesiánica de la política, de la religión y de la guerra. No es otra cosa que el sionismo, de lo que se viene hablando tanto en los últimos días, especialmente en las redes. Una nueva moral que sirve para vivificar, justamente para vivificar las normas jurídicas y las constituciones jurídicas. Cabe señalar que en el marco de la disrupción política y en ese proceso que hice referencia en la primera parte acerca de la liquidación de lo que se consideran estados fallidos para reemplazarlos por el Estado mundial, se recurre a las reformas constitucionales encubiertas que no son más que, por ejemplo, por caso, en nuestro país, más concretamente, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que no fue nada más ni nada menos, junto con las reformas política, económica, de la cual ya se está hablando, política en estos últimos días, y la reforma laboral. Son reformas constitucionales encubiertas porque tocan cuestiones esenciales, no accidentales de la vida política. La disrupción moral, digo, en este sentido. La incorporación de una nueva moral que, no porque yo lo diga, sino porque, repito, sin ser original en esto, a la señora von der Leyen emerge del Pentateuco y del Talmud especialmente. La moral europea se identifica en sus raíces a tenor de la comprensión de Ursula von der Leyen con el concepto de justicia del Talmud. Esto es expreso, esto es explícito. La disrupción
digo entonces, para sintetizar, para cerrar este concepto, esa ética de raíz judaica debe iluminar todas las normas del derecho internacional en el marco de las relaciones jurídicas que, como si fuese el esqueleto humano, estructuran al Estado mundial sionista, cuyo Mesías se sentará, según dicen, próximamente, superando a la persona divina de Jesucristo, al Dios uno y trino, en Sion. Y esta es la misión que lleva adelante el Estado de Israel, el verdadero Estado en Estados Unidos. Y esta es la misión profética a la cual expresamente se refiere Donald Trump y en la que justifica estas guerras en Gaza, en Venezuela, en Irán, y que nos promete intervenciones probables en Cuba, en Colombia y en todos aquellos estados del mundo en los cuales se observe cierta resistencia a subordinarse a este Estado mundial único. Ya entraremos en materia cuando hable de la disrupción propiamente militar, subordinada a la disrupción política. El otro modelo de síntesis que comprende, digo, la profundización de sentido de los primeros 4 disruptores que nombré anteriormente, es el disruptor espiritual, la nueva espiritualidad, caracterizada por, en primer lugar, esto quisiera decirlo con toda claridad, esta disrupción espiritual es el camino al que condujo el ecumenismo que irrumpió en la vida de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II y tal vez un poco antes, pero pongamos por fecha el Concilio Vaticano II. El fin del ecumenismo es esto, la constitución anunciada también explícitamente por las distintas comisiones vaticanas de una religión única, postcristiana, de la posverdad y planetaria, igual para todos. Aquí hay un gran secreto que podría abrir otro debate, que podría abrir otro programa. No es el momento y lo dejo, lo postergo para una ocasión futura. En segundo lugar, la posibilidad de la creación de una religión digital. Este es el proyecto de Yuval Harari, una religión que, recogiendo el sedimento que dejamos en nuestra interacción a través de los sistemas, construye una religión a la medida del hombre, a la medida del superhombre, del anticristo, no a la medida de cada uno de nosotros, sino que constituya una síntesis consentida, pero especialmente como común denominador contra el Dios creador, sobrenatural y juez supremo. La otra característica es la irrupción de un panteísmo ecologista. O sea, como dije en otras oportunidades, específicamente en un programa en el curso de este propio año que venimos desarrollando, ya el tercer programa, la despotenciación, la inmanentización que se ha operado en la Iglesia Católica, la inmanentización misma de Dios, al reducirlo a vivencia personal. Aquí de lo que se trata justamente es de comprender a Dios y a la salvación en términos de bienestar personal y de experiencia religiosa. Pero esto, y esta es la última característica que les ofrezco, al menos por hoy, respecto de este disruptor espiritual, es el literal triunfo del judaísmo respecto de la Iglesia Católica, o lo que se llama impropiamente la Iglesia Católica, la, como yo dije otras veces, organización no gubernamental romana, digo, la penetración del judaísmo como modelo de cristianización. ¿Qué es esto? Es el hecho de creer que la figura del primero de la organización no gubernamental, Bergoglio, Wojtyla, Ratzinger, cualquiera de ellos, el primo inter pares, tiene más entidad y ofrece más credibilidad que la Escritura y que Dios mismo, cuando en verdad es el vicario, es el que debe servirlo, porque en ese paradigma predomina la apostolicidad a la cual han renunciado desde Roncalli hasta hoy, hasta Prevost, inclusive, y esto está sujeto a comprobación empírica. Tampoco es mi tema hoy. Digo la judaización por el hecho de que se considera un Dios cosmológico
que podríamos sintetizar con esa frase tan cara y repetida por el presidente Milei, las fuerzas del cielo. Y la mayor parte de los católicos llamados de la derecha creen que encuentran en el presidente Javier Milei un aliado al catolicismo y se equivocan radicalmente. Lo que encuentran allí es precisamente esto, el modelo de la judaización del catolicismo. En un paréntesis, quisiera decirles, señores de la Fraternidad San Pío X, están ustedes negociando con los discípulos, con los ministros del Anticristo. Poco paulinos se muestran en esto, porque San Pablo les diría, con esos tales no os sentéis ni siquiera a probar bocado. Y cierro el paréntesis, todos saben a lo que me estoy refiriendo. Estos últimos días, con la controversia de pedirle permiso para nombrar obispos, al que no es, pero es, en fin, todo ese cúmulo de contradicciones. Vamos ahora al problema de la primera pregunta que enuncié en la primera parte, a saber, ¿hay o no una relación entre la Cuarta Revolución Industrial y la guerra en Irán? En primer lugar, cabe decir, estoy hablando de una disrupción militar impregnada por la disrupción política. Estoy hablando del predominio de una disrupción militar. Parece ser que este disruptor, el político-militar, ha ocupado un lugar de privilegio en los últimos días. Tanto es así que se lo podría equiparar a la, digamos, irrupción del disruptor sanitario en el año 2019. Hoy es el militar. No quiere decir que los otros no estén actuando. Como dije, la característica de los disruptores es que actúan todos simultáneamente, pero hoy se ha puesto de relieve la disrupción militar. ¿Por qué? Porque en la resolución del problema de Gaza, en la captura y el cambio de régimen político, no apenas de la captura de un presidente, como ocurrió en Venezuela, a la guerra con Ucrania y a Irán, los une un hilo conductor, que es la intervención de Estados Unidos, que en verdad actúa ahora abiertamente a nombre de y con el recurso tecnológico y la sabiduría militar de Israel. Esto es explícito también. Hay una obra muy importante, de la cual voy a tal vez detenerme un poquito ya en el final, de Evgeny Morozov, que titula algo así como Cuando el imperio se blanquea, se confiesa, cuando deja de ser hipócrita y cuando confiesa abiertamente lo que antes era una presunción atribuida a los paranoicos. Hoy es explícito. Y esto es lo grave, porque al ser explícito quiere decir que ya están en la etapa final, en la consolidación de sus últimos objetivos, que es el reinado del Anticristo. Digo entonces, esta guerra es una guerra de dominación. Es una guerra que está imbuida de una dimensión profética. Es una guerra que tiene fines disuasivos también. A saber, esto es lo que puede pasarle al que insista en fundar la política en la metafísica y en la teología sobrenatural. Es una guerra contra el modelo teocrático. Es una guerra de dominación, insisto, que tiene esas finalidades. Es una guerra principalmente llevada a cabo por la forma mentis del sionismo. ¿Por qué digo esto? Porque es tan solo el pueblo elegido el que posee, el pueblo elegido me refiero al pueblo judío, a Israel, a la que estamos nombrando, porque son ellos solamente los poseedores hoy de un nuevo derecho natural que legitima la intervención militar en distintos lugares del mundo. Es el nuevo derecho natural de base tecnológica. Y con ello cierro esta fórmula del concepto de dominación. Un nuevo derecho natural que permite la subordinación de todos los hombres y los estados del mundo al nuevo Mesías, al nuevo Salvador. Lógicamente, formalmente al menos, debería ser así, pero el análisis que podemos hacer conduce a examinar las últimas consecuencias de un problema teológico profundo, como es el de la negación del reinado político de Jesucristo. Vean ustedes la dimensión que esto adquiere. La guerra, como hecho militar, tiene una finalidad teológica también. Y la otra conclusión que podemos extraer de lo dicho, la reitero, a pesar de haberla referido tangencialmente antes, es que esa nueva moralidad es la que
permite comprender el meollo último, moral y ontológico del libertarianismo, fenómeno que nació para dar sentido a los partidos republicanos conservadores y al libertarianismo vernáculo que representa la libertad avanza entre nosotros. Todo esto es una línea de absoluta coherencia y de continuidad. Milei no inventó nada nuevo. Se inscribió en un movimiento que ya había comenzado mucho antes, en la década del 70, si ustedes quieren, y que entronca, como bien lo dice Murray Rothbard, con el modelo clásico del liberalismo de John Locke. La segunda pregunta, ven ustedes entonces como si hay una relación de subordinación del fenómeno bélico a la cuarta revolución industrial, porque conlleva el caos, conlleva la dominación, la crisis económica y también posiblemente la crisis sanitaria. Y todo esto retrotrae a Europa entera y posiblemente al mundo entero a lo que se llama, a lo que yo determiné aquí como el gran reinicio, Great Reset, por lo menos en la primera fase, hacia un objetivo final. Veremos cuál es. Esto en cuanto a la guerra de Irán, a la invasión de Irán y todas las que le pueden seguir y las que le precedieron. La segunda pregunta, ¿tiene o no que ver la cuarta revolución industrial con la reforma laboral en la Argentina? Le dediqué un programa al problema de las reformas que son necesarias para liquidar al Estado-Nación. Ante todo, el libertarianismo irrumpe con la invención del concepto de anarcocapitalismo. En la excepción griega, anarquía sería algo así como la privación de principios. No se trata específicamente de una privación de principios, al menos con las declaraciones que leemos en Murray y Rothbard. Se fundan en una cierta moral de la no agresión. Pero la moral como tal emerge de los contratos y los contratos se realizan entre partes claramente desiguales, porque lo que es connatural al anarcocapitalismo es la liquidación del Estado, la desaparición del Estado, que en términos de una política laboral se debe entender como la libre dejación del obrero frente al todopoderoso que es el Estado mundial, ya no solamente en manos del capital privado, sino de esa nueva forma de diplomacia que es la diplomacia informática. Podemos estar trabajando, como lo digo en mi libro Transhumanismo y Ciudad de 15 minutos, a las órdenes de un robot, de un algoritmo. Podemos estar siendo contratados por una máquina. Podemos estar pactando un elevadísimo concepto espiritual como la justicia con una máquina que solo entiende de números sin metafísica. Números sin metafísica es exactamente equivalente al modelo de la dominación y de la imposición. Esto en cuanto a el problema de la reforma laboral. La reforma laboral, digo entonces, conlleva en primer lugar la cosificación de la persona humana a la que se reduce a mero instinto. Detrás de esto va la cosificación del trabajo. El trabajo es privado de esa posesión del hombre, de esa traslación del alma espiritual en el producto, en lo producido, porque justamente el trabajo es hecho en la forma mentis del anarcocapitalismo por un cúmulo de instintos. Esta reforma laboral contiene también el proyecto de una transhumanización de la persona humana. ¿En qué sentido? En que las exigencias que impone la nueva cibernética, la nueva, digamos, irrupción de los sistemas en la cuarta revolución industrial, tornan necesaria la intervención genética en el trabajador para que mejor se acomode a la lógica de los sistemas. Esta reforma laboral, además, reduce a la persona a cosa, pero no solo a la persona, sino también a su familia, porque la priva, precisamente al no reconocer ya periodos normales de vacaciones,
el séptimo día. Esto es especialmente importante. Si leemos el Génesis, Dios hizo la creación, vio que era buena y el séptimo día descansó. Y nosotros descansamos el séptimo día, no el Sabbat, sino el domingo, para darle culto a Dios Creador. Esto queda interdicto y queda excluido en la lógica de la reforma laboral que aprobó el Congreso y que necesariamente iba a aprobar, porque no hubo una oposición suficientemente fuerte para que eso no ocurriera. Operaron con suma rapidez e inteligencia. Vale decir, podemos resumir estos conceptos de la reforma laboral para que se entienda esto de la cosificación del trabajo y del trabajador, la liquidación de la familia y de la vida espiritual en dos conceptos. Y aquí quisiera rendir un pequeño homenaje a un maestro formador que tuve, que fue el doctor Alberto Caturelli, que escribió un libro de excelente factura, cuya lectura recomiendo, que se llama Metafísica del Trabajo. Lo tienen ustedes allí en pantalla. Un libro del que he recogido enormes aportes al tema de hoy. Conozco aquel libro desde el tiempo mismo en que Caturelli conversábamos con él en su casa, siempre abierto a recibirme, sobre estas cuestiones, y donde él advierte muchas de las cosas que estamos diciendo ahora, el peligro a que conllevaban dos conceptos que se leen en esa obra: el concepto de automatización y el concepto de automación. ¿Qué es esto? Automatización es un concepto vinculado a la segunda revolución industrial, o sea, la automatización de los procesos productivos, que dejaron sin trabajo a muchos, pero dieron empleo a los que eran especializados en esas nuevas máquinas. Pero el proceso de automación incluye la automatización previa intervención genética de la propia persona humana y de toda la vida, como lo exige la cuarta revolución industrial. Vean ustedes la importancia de esto que incluye Caturelli en esa obra. Automatización y automación del hombre y del trabajo ponen precisamente la ley laboral de rodillas frente a la cuarta revolución industrial, porque están pensadas todos sus artículos conforme a las exigencias de esta mal llamada modernización laboral, y que sirve a los fines de la cuarta revolución industrial, del globalismo y del Estado único. Deja al trabajador desligado del bien común, porque ya el Estado nacional no existe, y es como si el padre abandonara a los hijos a los ladrones, o como si los esposos abandonaran a sus esposas frente a los violadores. Exactamente eso es de lo que se trata, llevado adelante por auténticos apátridas. Ya veremos al final la prueba, la evidencia de todo esto. Decimos entonces, en esto consiste la reforma laboral, y podemos responder a mi pregunta que sí, que efectivamente, como ocurría en el caso de la guerra, también la reforma laboral, especialmente esta reforma laboral, tiene íntima relación intrasistémica con las exigencias de la cuarta revolución industrial. Y la última pregunta, para ir cerrando ya esta exposición. ¿Y qué pasa en la Argentina respecto de este proceso, de estas relaciones? La Argentina camina hacia la Pax Sílica. ¿Qué es la Pax Sílica? Es el último escenario de la cuarta revolución industrial. Es así como el nuevo paraíso terrenal tecnológico. ¿Qué es la Pax Sílica? Es algo así como, para ello voy a tomar la definición de paz de San Agustín de Hipona. La paz es la tranquilidad en el orden. La paz del silicio, creada por Donald Trump, el aparentemente nuevo Mesías, pero que no lo es en verdad, sino su estado profundo, la paz del silicio se caracteriza no por la tranquilidad, sino por la ataraxia, por esa Gelassenheit de Meister Eckhart, por esa resiliencia de nuestros días, adaptarse a lo que venga, a lo que corresponda, subordinarse sin preguntarse cómo ni por qué. Y si responde o no a ese criterio de legitimidad que está en el orden natural y en la fe sobrenatural. La tranquilidad reemplazada por la resiliencia en el nuevo orden mundial,
para alcanzar esa Pax Cívica, que significa, sin más, como está en la intención explícita de Donald Trump, lanzada durante todo el año 2025, de abrir el camino de la diplomacia informática. Vale decir, es aquí donde, siguiendo la tesis esta de Evgeny Morozov, se desenmascara el gran imperio del anticristo, en donde la inteligencia artificial general, única, lo va a dominar todo a través de los big data, y quien no se sume a las exigencias de este Estado único quedará literalmente fuera de competencia. Casi son las mismas palabras de Klaus Schwab. Afectarán incluso todo el sistema productivo, todo el sistema alimentario, las tierras, los glaciares. Tomen nota ustedes, para saber lo que ocurre en la Argentina, con la ley de tierras, con la ley de glaciares y con la posesión del sur argentino, donde están las fuentes de agua que sirven para preparar mejor esa materia prima esencial de la Pax Cívica, a saber, la extracción del silicio en el norte argentino. Hemos hablado también de esto en otras oportunidades. Milei es un abierto defensor y aliado de Israel. Esto no lo ocultó nunca. Está en plena sintonía con Ursula von der Leyen al decir que las raíces de Europa están en el Talmud. Vean ustedes esta confesión de partes del presidente Milei. Yo soy un aliado de Israel, pero quiero que la gente entienda qué es lo que está pasando. Primer punto, Israel acepta que existan otros países. Eso es cierto. Irán no acepta que exista Israel. La verdad. Primer punto. O sea, digamos, usted tiene un caso de un país que quiere exterminar a otro. O sea, Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Los quiere exterminar. Entonces, digo, usted es muy difícil querer negociar con alguien que lo quiere exterminar. Primer punto. Segundo punto. Hay un elemento muy importante acá, y es que Israel, digo, está dando la batalla de Occidente. Si usted se fija, digamos, a Israel no solo lo ataca Irán, sino que también los atacan los terroristas, llámese Hezbollah, Hamas, los Houthi, sí, digamos, o sea, todos atacan a Israel. Pero al mismo tiempo Israel también es atacado por la izquierda. Esto es muy importante porque hay toda una demonización de Israel y muy especialmente de mi queridísimo amigo Benjamín Netanyahu. ¿Sí? Y voy a explicar por qué, porque esto también es de una gravedad enorme. Porque los medios mienten abiertamente. Yo le voy a explicar algo. A Israel en el fondo lo atacan por dos cuestiones. Lo atacan los teocráticos porque lo quieren hacer desaparecer. Y lo ataca la izquierda básicamente porque Israel, en el fondo, son las bases del sistema capitalista. La base moral del capitalismo es la cultura judeocristiana. Entonces, el ataque a Israel tiene que ver con derrumbar los valores de Occidente y derrumbar el capitalismo. Por eso usted va a encontrar a la izquierda aliada con la teocracia. Y por eso lo quieren exterminar a Israel. Es decir, son socios ocasionales, o sea, la izquierda, digamos, y las teocracias en contra de Israel. Uno porque lo quiere exterminar, porque no quiere que exista, y el otro porque, digamos, quiere destrozar el capitalismo. Y ahora lo más grave, retomando el problema del disruptor militar. Escuchen ustedes ahora algo que realmente impacta a nuestra forma de mente, y en especial a los que somos más grandes. Esa mutación del ejército como heredero de las tradiciones hispano-católicas hacia este judaísmo que tiene una coloración teológica completamente distinta, especialmente histórico-política, por parte del jefe del ejército, quien se subordina a su nuevo líder, no habla institucionalmente del jefe de las Fuerzas Armadas por excelencia, que es el presidente de la nación. Eso está escrito en la Constitución. Habla del líder, que para nosotros tiene un significado espiritual. Esto va a decir el jefe del ejército cuando se presenta al Congreso de la Nación para mostrar que las Fuerzas Armadas argentinas ya no actúan en el marco de las viejas operaciones combinadas
digo, en coordinación con otros ejércitos de otros estados, sino subordinada como parte concreta del ejército único, del Estado único. Y a propósito de esto, también ocurre lo mismo para responder a cuánto contribuye la Argentina al proceso de la cuarta revolución industrial. La presencia hoy de todo nuestro gabinete de gobierno en la Argentina Week en Estados Unidos, donde no es que se planifica, donde se imparten las órdenes puntuales a cada una de las áreas de gobierno, con la presencia de cada uno y de todos los ministros. La Argentina no existe, funciona ya como un átomo en la esfera del gobierno único del anticristo. Vean ustedes entonces las declaraciones del jefe del ejército. Vengo en nombre del presidente de la Nación Argentina, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro líder, Javier Milei, para reafirmar el compromiso de la República Argentina con la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio. Los estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque en distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la defensa constituye una función indispensable y central del Estado. La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente. Si antes se criticaba a Justo José de Urquiza por sus alianzas o a Alberdi por sus componendas con los enemigos de la patria contra Juan Manuel de Rosas, no sé qué calificativo queda para esto que ustedes acaban de ver en pantalla. Toda la simbología patria y católica que se encuentra y que está en cada una de las paredes del Colegio Militar de la Nación quedan destrozadas, quedan totalmente abolidas por esta declaración, nada más ni nada menos, del jefe del ejército. Nada tiene que ver este ejército argentino de hoy con la tradición que debería enorgullecerlo. Nada tiene que ver este ejército argentino con esa traducción mediante la cual reivindicamos lo bueno, lo simbólico, lo auténticamente patriótico y lo auténticamente trascendente del episodio de Malvinas, que debería haber marcado para siempre la historia argentina. Esta es la historia de la claudicación, esta es la historia del fracaso, esto que acaban de ver ustedes. Por último, quisiera señalar que en nuestro país, en este momento, al participar de las jornadas de la Semana de la Argentina, no hace más que comprometer no la gestión actual de gobierno, sino todo el futuro de la Argentina. Ya comprometieron el patrimonio, ahora el futuro de la Argentina, porque justamente si aquí ocurriera el milagro permitido por Dios de que apareciera un presidente auténticamente patriota y católico, sería él un mártir más como García Moreno, por lo que se está pactando hoy, por lo que ya se ha firmado hoy, y por la entrega completa de la soberanía espiritual, moral y territorial de la República Argentina. Ven ustedes entonces, como también en este caso, en esta última pregunta, a saber, ¿hay o no una relación entre la Pax Cívica, el fenómeno militar y la Cuarta Revolución? Absolutamente sí. La Pax Cívica hacia el cual se encamina ahora también las Fuerzas Armadas no es algo así como un nuevo paraíso terrenal, donde todo estará devastado, el orden de la creación, y donde lo único que quedará en pie es ese Estado mundial que se expresa mediante el dominio tecnológico. A esto me refería cuando hablé de la Pax Cívica, la paz del Silicón. Lo que ocurre en la Argentina es que marchamos a paso acelerado por ese camino. Creo haber probado de esta manera entonces que el título enunciado, el título propuesto para hoy, a saber, la guerra en Irán
la reforma laboral y la paz cívica como último escenario, como último acto antes de la segunda venida, tiene una íntima relación intrasistémica. Los espero, Dios mediante, en nuestra próxima entrega, que será, como siempre, dentro de aproximadamente 15 días. No antes, sin agradecerles a cada uno de ustedes por los comentarios y por la atención dispensada a mis exposiciones.